¿Has despertado alguna vez de un sueño tan vívido que por unos segundos no sabías dónde estabas ni qué era real? Yo desperté así a las 3:47 a.m. del 12 de agosto de 2022, pero no fue la confusión típica de un sueño extraño. Fue el despertar más claro y urgente de mi vida, con una voz que seguía resonando en mis oídos, diciéndome: «Levántate ahora, Luz Helena, saca a todos, ya viene». ¿Ya viene qué?, me pregunté por medio segundo antes de que el olor a humo me golpeara la nariz. Soy Luz Helena Vázquez. Trabajo turnos dobles como auxiliar de enfermería en el Hospital de Pereira para mantener a mis 4 hijos sola, después de que mi esposo nos abandonara hace 5 años. Duermo profundamente por el cansancio físico extremo, y mis hijos lo saben. Saben que cuando mami se duerme después de 16 horas de trabajo, prácticamente necesitan un terremoto para despertarme. Pero esa madrugada no desperté por ruido. No desperté por olor. Desperté porque en mi sueño, una mujer joven con vestido azul cielo y una expresión de urgencia maternal me había sacudido suavemente y me había dicho con una autoridad absoluta: «Luz Helena, despierta. Tienes 2 minutos para sacar a tus hijos de esta casa antes de que el fuego los alcance». En el sueño yo había respondido: «¿Qué fuego? No hay ningún fuego». Y ella me había mostrado. Me había llevado flotando fuera de mi casa de 2 pisos en el barrio Cuba de Pereira. Me había señalado hacia el lote baldío de al lado, donde unos adolescentes habían estado quemando basura toda la tarde del día anterior, y me había mostrado cómo las chispas que creíamos apagadas habían prendido la hierba seca, después los arbustos, después la cerca de madera, y cómo en ese momento las llamas estaban lamiendo la pared exterior de la habitación donde dormía mi hijo menor. 2 minutos, había repetido. Después de eso, el humo va a ser demasiado denso y las llamas van a bloquear la escalera. Yo no soy de las que creen en sueños proféticos o visiones místicas. Soy enfermera, creo en hechos, en evidencia, en explicaciones lógicas. Pero cuando desperté con esa urgencia, quemándome el pecho y el olor inequívoco de humo filtrándose por debajo de mi puerta, no perdí tiempo analizando la naturaleza sobrenatural de lo que había experimentado. Me levanté de un salto y corrí hacia la habitación de mis hijos. En mi casa dormíamos todos en el 2º piso por seguridad, yo en el cuarto principal y mis 4 hijos distribuidos en 2 habitaciones, Andrea de 17 y Camila de 15 en una habitación, Santiago de 12 y el pequeño Tomás de 8 en la otra. Cuando abrí la puerta del cuarto de los niños, el olor a humo era ya tan fuerte que supe inmediatamente que no era una falsa alarma o paranoia post-sueño. Santiago estaba tosiendo en su sueño, pero aún no había despertado. Tomás tenía la cara roja y respiraba con dificultad. «Santiago, Tomás, levántense ahora», grité mientras los sacudía. «¡Hay fuego en la casa!». Santiago despertó inmediatamente con la confusión típica de un niño sacado del sueño profundo, pero cuando vio mi cara y olió el humo, supo que era serio. Tomás, más pequeño, empezó a llorar automáticamente. «¡Andrea! ¡Camila!», grité mientras cargaba a Tomás y empujaba a Santiago hacia la puerta. «¡Salgan de sus cuartos ya!». Las niñas aparecieron inmediatamente, con esa lucidez instantánea que desarrollas cuando vives en una casa donde mamá trabaja tanto, que cuando grita es porque algo está realmente mal. «¿Qué pasa, ma?», preguntó Andrea, pero ya estaba moviendo a Camila hacia la escalera. «Fuego», dije simplemente, cargando a Tomás y guiando a Santiago con mi otra mano. Salimos todos ahora. Bajamos la escalera en lo que me parecieron segundos, pero que después los bomberos me dijeron que había sido el timing perfecto. Cuando llegamos al 1er piso, ya podíamos ver las llamas a través de las ventanas del lado oeste de la casa, exactamente donde había estado la habitación de los niños en el 2º piso. Salimos todos por la puerta principal y corrimos hacia la calle. Solo cuando estuvimos seguros en la vereda de enfrente, con mis 4 hijos sanos y salvos junto a mí, me permití voltear y ver la magnitud de lo que estaba pasando. Las llamas ya habían consumido toda la pared lateral de la casa
y estaban subiendo hacia el segundo piso con una velocidad aterradora. El cuarto donde habían estado durmiendo Santiago y Tomás, literalmente 5 minutos antes, ya estaba completamente envuelto en fuego. «Mami», me dijo Santiago, temblando no solo por el frío de la madrugada, sino por la comprensión de lo que acababa de pasar. «Si no nos hubieras despertado...» No terminó la frase, pero todos entendimos. Si no hubiera despertado en ese momento exacto, si hubiera seguido durmiendo mi sueño profundo de agotamiento, el humo habría llenado sus habitaciones antes de que tuvieran oportunidad de despertar por sí solos. Los vecinos empezaron a aparecer. Alguien había llamado a los bomberos, llegaron las sirenas, pero yo seguía parada ahí, con mis hijos abrazados a mí, procesando no solo la emergencia física que acabábamos de vivir, sino la experiencia inexplicable que me había salvado la vida a todos. ¿Cómo había sabido? ¿Cómo había despertado en el momento exacto? ¿Cómo había tenido la certeza absoluta de que había fuego antes de olerlo o verlo? Durante las horas siguientes, mientras los bomberos trabajaban para controlar el incendio, mientras dábamos nuestras declaraciones a la policía, mientras los vecinos nos ofrecían ropa y café, yo no podía dejar de pensar en los detalles específicos del sueño. La mujer que me había hablado no era una figura vaga o simbólica. Era específica, detallada, real. Tenía aproximadamente 30 años, cabello castaño largo, ojos marrones llenos de compasión, pero también de urgencia. Su vestido azul cielo tenía pequeñas flores blancas bordadas en el cuello. Sus manos, cuando me había tocado el hombro para despertarme, habían sido cálidas y firmes, y su conocimiento de la situación había sido exacto. En el sueño me había mostrado que el fuego había empezado en el lote baldío de al lado, que había sido causado por chispas de la quema de basura de la tarde anterior, que había seguido una ruta específica desde la hierba seca hasta la cerca, hasta la pared de mi casa. Todo esto fue confirmado exactamente por la investigación de los bomberos horas después. Más específico aún, me había dicho que tenía 2 minutos. Y según los bomberos, basándose en la velocidad de propagación del fuego y la densidad del humo, ese había sido exactamente el tiempo que habíamos tenido antes de que la situación se volviera fatal. ¿Coincidencia? ¿Intuición maternal superdesarrollada? ¿Capacidad subconsciente de detectar señales de peligro que mi mente consciente no había procesado? Tal vez. Pero había algo más en esa experiencia que no podía explicar con lógica pura. La sensación de presencia que había sentido durante el sueño, la autoridad absoluta en la voz de la mujer, la calma que había sentido incluso en medio de la urgencia, como si estuviera siendo guiada por alguien que tenía control total de la situación. Durante los días siguientes, mientras nos quedábamos en casa de mi hermana y lidiábamos con el seguro y los daños, mis hijos me hacían preguntas que yo no sabía cómo responder. «Mami», me preguntó Camila, «¿cómo supiste que había fuego antes de que nosotras lo supiéramos?» «¿Cómo despertaste?», preguntó Andrea. «Tú nunca despiertas en la noche, ni cuando Tomás tiene pesadillas, ni cuando hay tormentas fuertes. ¿Qué fue diferente esa noche?» «¿Viste a alguien?», me preguntó Santiago con la perspicacia de un niño de 12 años que está empezando a entender que hay misterios en el mundo. «Porque juro que cuando estábamos bajando la escalera, vi como una sombra arriba, como si hubiera alguien más en la casa». Esa última observación me dio escalofríos, porque yo también había sentido una presencia extra mientras evacuábamos, como si alguien estuviera caminando con nosotros, asegurándose de que saliéramos todos seguros. Fue Tomás, mi hijo de 8 años, quien finalmente verbalizó lo que todos estábamos pensando, pero no nos atrevíamos a decir. «Mami», me dijo una noche, mientras estábamos acostados en el cuarto de huéspedes de mi hermana, «¿crees que fue un ángel el que te despertó?» La pregunta me tomó por sorpresa, no porque fuera inapropiada, sino porque era exactamente lo que yo había estado evitando considerar. «¿Por qué dices eso, mi amor?», le pregunté. «Porque en catequesis, la señora Marta nos dijo que los ángeles aparecen cuando estamos en peligro, y que a veces aparecen en sueños para avisarnos de cosas. Y tú nos salvaste exactamente como haría un ángel». Esa noche, después de que todos los niños se durmieran,
Me quedé despierta pensando en la pregunta de Tomás. ¿Había sido una intervención angelical? ¿Había sido la Virgen María apareciendo en mi sueño para proteger a una madre soltera y sus hijos? La idea no era completamente extraña para mí. Había sido criada católica, había ido a misa regularmente, hasta que el trabajo y las responsabilidades de criar 4 hijos sola me habían alejado de la práctica religiosa regular. Pero siempre había mantenido una fe básica, una creencia de que había fuerzas protectoras en el universo, especialmente para los niños inocentes. Durante las semanas siguientes, mientras reconstruíamos nuestra vida y reparábamos la casa, empecé a prestar más atención a los detalles de la experiencia que había vivido. Empecé a recordar cosas del sueño que no había procesado completamente en el momento. La mujer del vestido azul no solo me había advertido sobre el fuego, también me había dado instrucciones específicas sobre cómo evacuar a mis hijos de la manera más segura y eficiente. Saca primero a los pequeños, me había dicho. Los grandes van a despertar más fácil y van a poder ayudar, pero Santiago va a estar confundido por el humo y Tomás va a tener miedo. Tú cárgalo a él y guía a Santiago con tu mano. Exactamente lo que había hecho, casi automáticamente, sin pensar conscientemente en la estrategia. Las niñas van a responder bien, había continuado en el sueño. Andrea tiene instintos de hermana mayor, va a ayudar a movilizar a Camila. Solo asegúrate de que salgan en orden. Tú con los pequeños primero, después las niñas. También exactamente lo que había pasado. Había sido como tener un plan de evacuación perfecto descargado directamente en mi mente mientras dormía. 2 meses después del incendio, cuando ya habíamos regresado a nuestra casa reparada, decidí visitar la iglesia del Sagrado Corazón donde había hecho mi primera comunión años antes. No fue una decisión dramática o una conversión súbita. Simplemente sentí que necesitaba un espacio para procesar lo que había vivido, para agradecer por la protección que habíamos recibido, para entender mejor la dimensión espiritual de la experiencia. El padre Carlos, que había sido párroco ahí durante años, me recibió con interés genuino cuando le conté la historia del sueño y el incendio. Luz Elena, me dijo después de escuchar todo, lo que describes es consistente con muchos testimonios de intervención mariana que he escuchado durante mis 30 años de sacerdocio. La Virgen María tiene un cuidado especial por las madres y los niños, especialmente aquellos que están enfrentando dificultades. Me explicó que las apariciones en sueños no son raras en la tradición católica, que hay muchos casos documentados de la Virgen advirtiendo a personas sobre peligros inminentes, guiándolas hacia decisiones que salvan vidas. Lo importante, me dijo, no es si puedes probar científicamente que fue una intervención sobrenatural. Lo importante es cómo vas a vivir sabiendo que fuiste protegida de una manera especial. Esa pregunta me acompañó durante meses. ¿Cómo iba a vivir sabiendo que había recibido una gracia tan específica y tan salvadora? La respuesta llegó gradualmente, a través de cambios sutiles en mi manera de ver mi vida y mis responsabilidades. Primero, desarrollé una gratitud diaria que antes no tenía. No solo gratitud por las cosas grandes, sino por momentos específicos. Despertar cada mañana con mis 4 hijos sanos, la risa de Tomás durante el desayuno, la ayuda de Andrea con las tareas domésticas, las buenas calificaciones de Santiago, la creatividad artística de Camila. Segundo, empecé a confiar más en mi intuición maternal. El sueño me había enseñado que hay formas de conocimiento que van más allá de la lógica pura, que las madres tenemos conexiones con nuestros hijos que pueden manifestarse de maneras inexplicables cuando es necesario. Tercero, volví a la práctica religiosa, pero de una manera más madura y personal que cuando era niña. Llevé a mis hijos a misa los domingos, pero también establecimos tradiciones familiares de oración que incorporaban agradecimiento específico por la protección que habíamos recibido. Cuarto, empecé a compartir mi historia con otras madres solteras en situaciones similares a la mía. No para convencerlas de nada, sino para ofrecerles esperanza de que estamos más cuidadas de lo que a veces sentimos cuando estamos luchando solas. El año pasado,
Una compañera de trabajo me contó que había tenido un sueño extraño donde una mujer le decía que revisara el calentador de agua de su apartamento. Al día siguiente, por curiosidad, llamó a un técnico que descubrió una fuga de gas que podría haber causado una explosión. Otra madre del colegio de mis hijos me dijo que había despertado una noche con una certeza inexplicable de que necesitaba revisar a su bebé, solo para descubrir que se había enredado peligrosamente en las mantas de su cuna. Historias como estas me han confirmado que la experiencia que viví no fue única o aislada. Hay un cuidado maternal divino que se extiende a familias que lo necesitan, especialmente cuando los niños están en peligro. Ahora, casi 2 años después del incendio, vivo con una conciencia constante de que estamos protegidos de maneras que no siempre podemos ver o entender. No vivo con miedo o paranoia, sino con una confianza profunda de que hay fuerzas benévolas vigilando especialmente a las familias como la nuestra. Mis hijos han crecido con esta historia como parte de su entendimiento del mundo. No los he criado esperando milagros constantes o dependiendo de intervenciones sobrenaturales, sino sabiendo que existe una dimensión espiritual de protección que complementa nuestra responsabilidad humana de cuidarnos mutuamente. Andrea, que ahora tiene 19 años y estudia enfermería como yo, me dijo recientemente: «Mami, esa noche me enseñó que hay cosas en el mundo que van más allá de lo que podemos explicar, pero que eso no las hace menos reales. Y me enseñó que las madres tienen poderes especiales para proteger a sus hijos. Santiago, ahora de 14, ha desarrollado una sensibilidad especial hacia situaciones de peligro que a veces me sorprende. El mes pasado me advirtió sobre un árbol en nuestro patio que se veía inestable, días antes de que una tormenta lo derribara exactamente donde él había predicho. Camila, de 17, ha empezado a pintar imágenes que describe como sueños despierta, donde aparecen figuras protectoras cuidando familias. Sus maestros de arte dicen que tiene un talento inusual para capturar emociones espirituales en sus obras. Y Tomás, ahora de 10, mantiene una conexión con lo místico que es hermosa de observar. Reza todas las noches agradeciendo a la señora del vestido azul que salvó a nuestra familia y tiene una intuición especial para detectar cuando otras personas están pasando por momentos difíciles. La casa que casi perdimos en el incendio se ha convertido en un lugar de reunión informal para madres solteras del barrio que necesitan apoyo, consejo o simplemente compañía. Es como si la experiencia que vivimos hubiera consagrado el espacio para la protección y el cuidado de familias vulnerables. Si estás escuchando esta historia y eres madre, especialmente si eres madre sola luchando para sacar adelante a tus hijos, quiero que sepas que no estás tan sola como a veces sientes. Hay una protección maternal divina que se extiende especialmente hacia nosotras, que comprende exactamente lo que se siente cargar la responsabilidad completa por el bienestar de otros seres humanos. Y si alguna vez tienes un sueño, una intuición, una sensación inexplicable de que algo necesita tu atención inmediata, no lo ignores. Nuestras conexiones con nuestros hijos y con las fuerzas protectoras del universo pueden manifestarse de maneras que desafían la lógica, pero que salvan vidas. La Virgen me habló en un sueño y salvé a mi familia del incendio. Pero lo que realmente salvó a mi familia fue estar abierta a recibir esa comunicación, confiar en ella lo suficiente para actuar inmediatamente y vivir después con la gratitud y la responsabilidad que vienen de haber sido protegida de una manera tan específica y tan poderosa. Esa protección sigue aquí, para mí, para mis hijos, y para todas las familias que necesitan saber que hay fuerzas en el universo que nos cuidan con el mismo amor incansable que nosotras tenemos por nuestros hijos.